Cuando quieras, Elvira. Bueno, buenas tardes. Deciros que me alegro de veros, aunque sea por aquí, por videoconferencia. En primer lugar, felicitarte a ti, Esteban, por esta magnífica iniciativa que has tenido y que, bueno, desde el partido pues estáis llevando a cabo. Yo creo que es fantástico hablar de cuáles van a ser las políticas del día después, aunque ahora mismo pues el gobierno, como no puede ser de otra manera, pues esté ocupado y preocupado pues fundamentalmente por vencer el virus y la crisis sanitaria que hay en la actualidad. Pero a pesar de eso, pues no está dejando atrás otras cuestiones, como sabéis, pues las propias que hoy son objeto de este foro, que es la cultura, y ayer mismo pues se aprobaron en el Consejo de Ministros una serie de medidas también destinadas a este ámbito. Felicitarte a ti, como decía, por esa iniciativa, darle la bienvenida a nuestros ponentes de esta tarde, a José Sánchez, a Reinaldo y a Fátima, agradeceros vuestra participación, creo que va a ser muy interesante, porque a nadie se nos escapa que la cultura puede ser la gran damnificada y lo está haciendo no solamente durante la pandemia, sino también a ver qué ocurre pues, con este proceso de desescalada en los próximos meses. Así que gracias y yo no tengo nada más que deciros que aquí vamos a seguir. Desconecto mi cámara y bienvenidos y gracias a nuestros participantes de esta tarde. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a esta quinta sesión ya de políticas para el día después. En este caso era un tema al que le teníamos muchas ganas porque yo creo que es una clave para las políticas progresistas, ¿no? El tema de la cultura. Si bien es cierto que muchas veces en los debates y en, bueno, en otros ámbitos, cuando aparecen otras políticas encima de la mesa, siempre cuesta trabajo poder hablar de cultura. Sin duda estamos en un momento clave para afrontar, bueno, pues medidas y para repensar el impulso que tenemos que dar a la cultura en nuestro país para que muchos de los creadores y creadoras que ahora mismo están viendo que sus obras no pueden ser estrenadas o que no se pueden dar conciertos o que la creación está sufriendo bueno, un revés importante, pues puedan mantener su actividad una vez que todo esto pase. Yo creo que es uno de los campos en los que tenemos que de verdad eh, dar la talla con políticas ambiciosas y, bueno, y trabajando la creatividad de nuestro país, de tanta gente que además yo creo que a lo largo de esta semana se han volcado con una generosidad inmensa, proporcionando su obra en muchos casos, en la inmensa mayoría de casos, de forma gratuita, para que desde el confinamiento, esa cultura a la que a veces no se le da valor, pudiera amenizar, pudiera formar, pudiera reforzar, digamos, la visión crítica, ¿no? de estos días. En ese sentido, pues tenemos a tres invitados de primer nivel para hablar de estas cuestiones. En primer lugar, Reinaldo Fernández. Voy a hacer una pequeña semblanza, al menos algunos datos, aunque yo creo que todos ellos son de sobra conocidos por todos vosotros y por todas vosotras. Reinaldo Fernández, medievalista, organista y musicólogo español, ha sido fundador y director del Centro de Documentación Musical de Andalucía y del Festival de Música Española de Cádiz. Ha sido también profesor de la Universidad Internacional de Andalucía y en julio de 2015 asumió la dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife, realizando una gran labor y además recibiendo de forma consensuada, yo creo, la alabanza por su gestión, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Fátima Gómez, que es licenciada en Historia del Arte y especialista en Gestión Urbanística Administrativa. Ha sido diputada provincial del PSOE en el cuatrienio 2011-2015 y vicepresidenta segunda y diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática en el último mandato y también actualmente. Ha sido alcaldesa de Alfacara en el mandato 2007-2011, portavoz del Grupo Municipal Socialista en dicho ayuntamiento y nuevamente alcaldesa en el periodo 2015-2019, habiendo revalidado actualmente su mandato. En tercer lugar, José Sánchez Montes, director y productor. En el año 79 ingresó en el Instituto de Estudios de la Vida Cotidiana, dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Después de trabajar en publicidad y en diversos medios de comunicación, en el año 84 creó la productora Ático 7 y desde ahí ha ido generando una gran trayectoria como autor de documentales, entre ellos Bola de Nieve en el año 2003,
documentales como Morente sueña la Alhambra en el año 2005, otras obras como puede ser también Molino Nuevo, Una calle más allá del infierno en 2008, Tiempo de leyenda 2009, o la obra Omega, que yo creo que recoge tantísimas claves, ¿no?, de lo que es también la cultura en nuestra ciudad, esa cultura contemporánea vinculada a la música. Justamente en relación a lo que comentaba antes, José ha estrenado en estos días de confinamiento su último documental, que es La Alhambra en juego, estrenado en Vimeo en estos últimos días de confinamiento. Ha ganado también un Goya gracias a la producción de La Isla Mínima a través de Sacromonte Films, que es el primer Goya de un granadino a la mejor película. Dicho esto, vamos a mantener una estructura similar a la que hemos tenido en otras ocasiones. Empezarán ellos con intervenciones de unos 10 minutos aproximadamente y luego tendrán un tiempo para poder hacer un pequeño debate a partir de sus diversas ideas expuestas en la sesión. El orden de intervención en este primer bloque pues va a ser el que justamente hemos comentado, ¿no? Reinaldo, Fátima y José. Así que Reinaldo pues tiene la palabra y a continuación continuamos de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo muy brevemente quiero comentar algunos aspectos generales para después ya en el debate entrar en temas particulares. Quiero comentar la situación general. Venimos de un periodo que tiene distintas etapas, los retos que vamos a tener en esta nueva etapa y el papel que las instituciones y el partido deben de jugar. Voy a poner unas imágenes para que se haga un poco más ameno y vamos a ir comentando estos temas. Partimos de la revolución industrial de finales del siglo XIX y que va a durar prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver si conseguimos que pasen las diapositivas. Esa serie de inventos, la fotografía, el cine, la electricidad, el fonógrafo, también la revolución científica que supuso pues todo ese movimiento que simboliza Einstein con la teoría especial de la relatividad de 1905 o la teoría general de la relatividad de 1915. Estamos a principios del siglo XX, pero van a cambiar los conceptos y las claves. También vamos a tener todo el movimiento de las vanguardias de principios del siglo XX que van a pervivir en etapas posteriores y que van a ser una reacción al romanticismo. A partir de la Segunda Guerra Mundial vamos a entrar dentro del mismo periodo en otra etapa, en una etapa nueva que se va a caracterizar por un pensamiento que es lo que hoy consideramos como toda la posmodernidad, la posverdad, etcétera, que comienza con Gadamer, con Habermas, el gran filósofo, o con Derrida, con todo el tema de la deconstrucción, de la crítica al discurso, de ver los silencios, los pliegues del discurso, y que va a generar también una manera de pensar del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Vamos a tener formaciones políticas tan importantes como la Unión Europea, como el concepto de bienestar social, el estado del bienestar, que van a ser muy importantes y que van a configurar también pilares básicos de la actualidad. ¿Qué sucede? Que a partir del coronavirus yo estoy convencido de que entramos en una nueva etapa. Ya había muchos síntomas de que se quería ese cambio y a veces hecatombes, momentos como fue la Segunda Guerra Mundial o ahora con el coronavirus, propician que se produzca ese cambio de etapa, nosotros hemos mantenido valores tradicionales como la igualdad, de la defensa de la sanidad, de la educación, del feminismo, de la ecología, que van a seguir siendo válidas, pero también nos van a exigir que concretemos, que seamos capaces de aterrizar y de ser innovadores, de ser capaces de tener un discurso que transforme la realidad.
igual que antes en España, pues nuestros olivos, las aceitunas, no la explotábamos y se vendían para que lo hicieran en Italia y en otras zonas. El pasar de ese consumo directo a un consumo en las almazaras, de poder hacer aceite o de poder hacer conservas con otros alimentos, es fundamental. Igual sucede con la cultura en esta nueva etapa. Estábamos muy acostumbrados a una cultura que básicamente era de consumo directo. La música, ir a oír un concierto, una obra de teatro, etcétera. Y sin embargo, tenemos que conseguir ser capaces de transformar esa cultura de consumo directo, que hay que seguir haciendo y que es muy agradable, también en auténtica industria cultural que se pueda consumir a mucha distancia en otros tiempos. En eso es un modelo José Sánchez Montes, con sus productores y sus proyectos innovadores, y evidentemente tenemos que dar ese salto de una cultura que también se vincula a la educación, a la investigación. Durante esta etapa, que yo creo que ya termina y que comienza una nueva, se hizo un esfuerzo muy grande por construir infraestructuras culturales en los distintos municipios de España y de Andalucía en concreto. Se hizo una red de teatros, de casas de cultura, que ha servido para muchas cosas. Ha servido pues, para representar en vivo toda esa cultura, pero también para crear escuelas de música, de danza, talleres de teatro, mucha actividad cultural que se ha generado en torno a esas infraestructuras que se construyeron. Sin embargo, tenemos ahora un reto importante, un reto también en esta nueva etapa que se abre, el reto de articular el territorio patrimonialmente. En nuestro territorio tenemos una grandísima riqueza en todas las comarcas de Granada de yacimientos geológicos, como en el altiplano, de yacimientos arqueológicos de la prehistoria, de yacimientos arqueológicos del mundo romano, de la antigüedad, de Al-Ándalus. Pensemos, por ejemplo, en Medina Elvira, o pensemos en La Romilla, muy cerca de Granada, o en fin, podemos citar muchísimos ejemplos de Alhama, etcétera, de la Malá, de la Alpujarra o de la propia costa, que se necesita esa articulación patrimonial de nuestro territorio. Una articulación que tiene que tener el apoyo también de diversas instituciones y de no solo pensar en conservar el patrimonio para el turismo, sino también para la investigación y para la educación. Un ejemplo de ese aprovechamiento de los recursos patrimoniales para la investigación y la educación ha sido, por ejemplo, el tema de Baeza, siendo sede de una sede de la Universidad Internacional de Andalucía, lo que ha permitido que haya cursillos continuos durante todo el año de muchos temas, de máster, de diversas cosas que se realizan allí y que permite que estudiantes de diversas zonas pues pasen allí fines de semana, 15 días, etcétera, conviviendo y dándole una vida mucho mayor que la que incluso le da el turismo a Baeza, esa vida que le da ser un centro de formación. Aquí tenemos también la posibilidad de hacer esa descentralización, sobre todo de cursos de verano, de cursos de especialización, con la Universidad de Granada, con la Universidad Internacional de Andalucía y con la Universidad Euroárabe, que también está en Granada y que debemos de utilizar y de aprovechar. En ese sentido, las instituciones van a jugar un papel fundamental. Las instituciones del Ministerio, la Diputación, la Junta de Andalucía y los distintos ayuntamientos. Había que hacer una serie de medidas de urgencia porque los artistas tienen que comer todos los días, el mundo de la cultura, y no estaban contemplados dentro de las medidas generales. Por eso el sector pedía que se hicieran unas medidas específicas, porque tiene también una singularidad específica. No voy a entrar a detallar todas las medidas que se han aprobado, que se aprobaron ayer para el mundo de la cultura, pero que van a hacer ese impacto importante del primer momento que necesita el mundo de la cultura para que no se hunda, para que pueda continuar. Y entonces se han hecho ayudas para los
autónomos, para los discontinuos, los que se dan de alta para hacer una actividad y después al día siguiente se da de baja, el que puedan cobrar también esas prestaciones para los distintos sectores, para el mundo audiovisual, para el mundo de las bibliotecas, para, en fin, el mundo también audiovisual. Se van a hacer una serie de ayudas que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura. Nosotros tenemos una obligación también en esta fase como partido, y es ser capaces de conectar con los sectores, de oír a los sectores culturales y también de teorizar. Eso ya lo hizo el partido en otros momentos. Yo como ejemplo he traído este trabajo que se hizo después de la legislatura de Felipe González, pues precisamente Joaquín Leguina reunió a muchas personas, a más de 50 personas, para ante la nueva legislatura de Aznar, tener una postura muy sólida sobre el patrimonio y sobre lo que había que hacer en patrimonio en España. Y más de 50 personas participamos en elaborar ese libro que al final eran una serie de medidas colectivas que entre todos habíamos reflexionado y habíamos trabajado. Debemos de hacer lo mismo, debemos de utilizar toda la capacidad intelectual que tiene el partido, pero también que está fuera del partido. Hay muchas personas que no militan en el partido, pero que trabajan en la cultura, que son productores, que son artistas, pero que son también filósofos, antropólogos, historiadores, y hay que todo ese potencial ser capaces de ponerlo en marcha para que realmente demos una respuesta a esta nueva etapa, porque no vamos a volver, que es la idea que yo quería mostrar o quería incidir, no vamos a volver a hacer las cosas exactamente igual que las hacíamos antes. No lo vamos a hacer porque las circunstancias han cambiado, y aunque se encuentre un retroviral y la vacuna contra el coronavirus y todas esas cosas, y ya no se tenga miedo a la pandemia, la etapa ha cambiado, entramos en una nueva etapa. Esa nueva etapa va a necesitar esos planteamientos que hemos mantenido siempre, de defensa de lo público, de defensa del feminismo, de la ecología, pero también que seamos capaces de concretar, de planificar, de hacer ese salto a una auténtica industria cultural, precisamente una industria de la cultura, que seamos capaces de articular el territorio patrimonialmente y vincularlo a la investigación, a la docencia y, por qué no, también al turismo, pero con esos pilares nuevos, y era la idea que yo quería exponer en primer lugar. Ya le paso la palabra a Fátima. Podemos ya quitar las imágenes. Fátima. ¿Me oís ahora? Sí. Se me había olvidado conectar el micro. Muchas gracias, Reinaldo, por tu exposición maravillosa. Gracias a Esteban por invitarnos, y gracias desde luego a todos los compañeros y compañeras y asistentes a esta charla, ¿no?, entre amigos, ¿no? Cuando me plantea Esteban la posibilidad de intervenir en este sentido, pues la verdad es que digo, bueno, ¿qué voy a contar yo, no? Y es que creo que la mayoría de la gente que habla de cultura de forma general, o de que se acerca un poco a las políticas a la hora de reflexionar sobre este tema, creo que no conocen la complejidad de este mundo. Y os cuento un poco mi experiencia personal, ¿no? Es decir, soy una alcaldesa que llega a ser diputada de Cultura y que pienso que va a ser muy fácil poder poner en marcha distintas acciones en pro y en bien de la cultura, de los diversos sectores culturales de esta provincia, y luego pues te das cuenta de que la realidad es bien distinta. Es bien distinta porque, primero, no tienes los recursos que necesitas, porque los recursos son limitados, pero luego hay algo que nos encorseta de una manera brutal, que es ese espectro de competencias que a cada uno nos dice y nos enseña por dónde tenemos que ir, y sobre todo, en algunos casos, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Creo que eso es uno de los grandes impedimentos del mundo de la cultura,
porque las competencias no están tan claras en ninguno de los casos. Yo creo que las competencias en el mundo de la cultura no pueden estar así, de esta manera, tan férreas y tan, no sé, tan ajustadas, con la imposibilidad de atender pues, proyectos importantes culturales. Y luego nos encontramos con una realidad muy distinta. Es decir, nos encontramos con una realidad, hablo desde la experiencia, de 178 municipios, 179 municipios, un montón de ELAs, donde los habitantes son muy pequeños y los recursos de los ayuntamientos también. Y donde, por más que te esfuerces en llevar y en ayudar desde el punto de vista cultural a esos municipios, te encuentras que ni siquiera tienen un sitio decente para proyectar una película de cine. Esa es la realidad de la inmensa mayoría de los pueblos de nuestra provincia, a la que en los últimos 4 años hemos tenido que dotar de dinero solamente para tener un espacio polivalente, multiusos, esa palabra tan fea pero tan real, tan fea pero tan real, para que pueda ser el centro donde los vecinos y vecinas, mayoritariamente muy poca cantidad y muy poco habituados a ver películas, a ver obras de arte, exposiciones, conciertos, artes escénicas, artes en vivo en general. Entonces, es como si fuera, yo me planteo que es como si hubiera una especie de 2 mundos paralelos, equidistantes y que además no llegan a tocarse en ningún momento. Estamos hablando de unas manifestaciones culturales y de una evolución que Reinaldo nos ha detallado a la perfección, del esfuerzo que hemos hecho desde las instituciones, desde las políticas, los esfuerzos que hemos hecho para dotar de infraestructuras y para dotar de unos medios adecuados, pero luego la verdadera realidad es que nos encontramos con otra cosa, Hay una parte de la población que es cercana a la capital, área metropolitana y grandes núcleos de población que tienen otra visión de la cultura porque la han consumido, entre comillas, de alguna forma en esos espacios que se han ido construyendo, de los que nos hemos ido dotando, pero una gran parte de los municipios de nuestra provincia, vuelvo a repetir, siguen adaptando espacios polivalentes. Eso, desde luego, nos hace reflexionar sobre esa dificultad para poder hacer llegar elementos culturales a la mayoría de la población. Cosa que desde el punto de vista político y desde el punto de vista de nuestro partido, del Partido Socialista, de las políticas progresistas, alguien al final encuentra con que la cultura no puede llegar a ser de estricta necesidad, sino que es un gasto, cuando la realidad es que es una inversión, igual que la sanidad, igual que la educación, porque hay que educar también en este consumo de alguna manera y en esta educación cultural. Y cuesta mucho trabajo porque el hábito hay que hacerlo poquito a poco y dando pasos. Entonces nos enfrentamos a una realidad que es la que hay, y que este golpe que ahora nos ha sobrellevado esta pandemia y esta crisis, pues todavía nos va a hacer las cosas o va a intentar ponernos las cosas más difíciles. Y es donde tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar a la hora de reinventarnos esa posibilidad de hacer llegar a todo el mundo productos culturales de todo tipo y ayudar a que consuman de alguna manera y que gocen y que se eduquen y que disfruten de un libro, de una obra de teatro, de una producción artística de cualquier tipo. Y ese es el reto al que nos enfrentamos. Nada fácil, desde luego, desde mi punto de vista, porque la situación es difícil y si nos bajamos al elemento más cercano al ciudadano, pues la mayoría de los vecinos y vecinas de la provincia, de nuestra provincia, están pensando en qué van a comer mañana, de qué van a vivir mañana, con qué van a pagar la luz y con qué van a pagar el agua. Es decir, yo veo una situación tremendamente difícil. Estoy de acuerdo con lo que dice Reinaldo. Creo que ya nada va a ser igual porque posiblemente el miedo a este virus desaparezca cuando haya alguna vacuna que podamos tener esa solución médica. Pero a mí no me cabe duda que después de este virus van a venir otros. Y los virus tienen esa facilidad de mutar y de reinventarse. Y lo hemos comprobado a lo largo de la historia también. Con lo cual creo
que esta oportunidad que ahora se nos brinda como algo catastrófico, si somos capaces de gestionarlo y de gestionarlo bien, puede ser que nos abra unos límites, nos abra unas fronteras que hasta ahora no se podían contemplar, o a lo mejor las teníamos ahí, pero no éramos siquiera capaces a verlas, ¿no? Desde Diputación, por el ámbito que me corresponde, pues la verdad es que estamos muy limitados en esas competencias. Y alguien también debería de pensar, y ya no solamente estoy hablando de cultura, sino a otras esferas mucho mayores, alguien debería de pensar si es verdaderamente necesario tener una ley que te prohíba y que te encorsete y que te amargue la existencia para cualquier tipo de actividad, para cualquier tipo de evento, para cualquier tipo de actuación. Que es verdad que el dinero público hay que mirarlo, pero lo que no se puede hacer es que el dinero público se gaste en lo que algunos han pensado que debe de gastarse. Y es ahí un problema fundamental. Nadie considera, o casi nadie, considera que la cultura sea una necesidad vital. Y lo es. Es que lo es. La cultura es una necesidad vital para el ser humano, para formarse, para ser un ser crítico, para gozar de libertad, no de libertad física, sino de libertad del espíritu, de nuestra mente, de nuestra cabeza. Libertad para pensar, libertad para empaparse de tantas cosas que tenemos. Y alguien se empeña en decir que esto no es prioritario y que esto es un gasto innecesario. Y llueve sobre mojado. No es la primera vez que la cultura lo va a pasar peor que nadie y el sector cultural lo va a pasar peor que nadie, sino que a lo largo de la historia, cuando se han venido duras, siempre la cultura es lo último. Y siempre la cultura forma parte de las instituciones como algo casi residual. Porque los menores presupuestos de las administraciones siempre están en cultura. Y eso entre todos tenemos que cambiarlo. Los que dirigen, los que aprueban leyes, los que reforman leyes, los que gestionamos dinero público y demás. Desde la escala más básica, desde un alcalde o una alcaldesa que tiene que pensar qué tan importante es una cosa de obras como educar y tener cultura en su municipio, como pues a nivel superior, a nivel legislativo, a nivel del Congreso de Ministros. Es decir, yo creo que no es fácil el papelón que tenemos, no es fácil la realidad de Granada cuando hablas de núcleos de población tan alejados y con tantas posibilidades, y que de todo esto, si tenemos que sacar algo, es intentar de alguna forma que la cultura no sea algo residual, sino que igual que hemos sido capaces de dar el golpe encima de la mesa y aprobar una ley contra la violencia de género pionera, igual que hemos sido capaces de crear una ley de la dependencia como un derecho universal, pioneros, igual que hemos creído en el matrimonio igualitario de una forma pionera, debemos de apostar para que la cultura, para los gobiernos progresistas y para nuestra identidad como progresistas y socialistas, sea algo de primera necesidad, porque yo de verdad lo considero de una necesidad vital. Y bueno, ya no me enrollo más. Yo ya mi parte de mi experiencia vital y de lo que me estoy encontrando y de los problemas que estamos viendo y detectando, pues os los traslado para que luego hablemos entre todos ya. Creo que José Sánchez Montes, que es un magnífico creador y nos da unos momentos maravillosos, tendrá algo más interesante que decir. Bueno, buenas tardes, no más interesante desde luego, pero encantado de saludaros a todas y a todos. No os conozco a algunos, pero seguro que hemos coincidido en algún sitio. Yo quería deciros que primero que os agradezco mucho que me hayáis invitado. Entiendo que hablo, Reinaldo, corrígeme si me equivoco, no hablo en nombre de nadie, sino que hablo simplemente como un individuo que lleva 35 o 36 años dedicado a esto y que por tanto no represento a nadie, ni lo pretendo, ¿no? Y desde esa perspectiva, y desde la perspectiva de ser, por un lado, creador y por otro lado, empresario, creo que tengo a lo mejor una visión, incluso gestor de programas públicos en muchas ocasiones, creo que tengo una visión que a lo mejor puede ser útil para hacer propuestas concretas también.
es cierto, y lo apuntaba ahí antes Reinaldo y Fátima, que los creadores nos sentimos enfrentados a una desafección. Y creo que en estos días, en esta semana, lo hemos estado comentando mucho, ¿no? Que sentíamos que las cosas del comer... Ha habido una reunión que ha provocado la Diputación que fue muy interesante, ¿no? Que provocó Fátima y Pepe Entrena, con muchos agentes culturales, en ese caso sí que éramos muchos, y hablábamos casi todos de lo mismo, que nos sentíamos poco queridos o poco estimados en lo que hacíamos, porque evidentemente ante las cosas del comer, como decía Fátima, pues la cultura, no voy a decir un tema de titiriteros porque estaríamos pero sí que es una cosa como secundaria, prescindible, algo que hacemos gente que nos levantamos a la 1 de la tarde. Para mí hay una cosa que me importa mucho y es, estamos hablando de decisiones que se tienen que tomar desde muchas instituciones, que en cada momento esas instituciones están gobernadas por políticas de distintos partidos y a veces esas políticas no tienen una continuidad. Nos puede pasar un poco como pasa con la educación, como pasa con tantísimos otros temas. Yo creo que deberíamos en algún momento ser capaces todos de romper con esa discontinuidad y generar un proyecto de cultura de país, de cultura colectiva, de cultura en la que todos, con distintas interpretaciones, con distintas reproducciones, con distintos medios, somos capaces de elaborar nuevas propuestas. En ese sentido, yo creo que yo fui muy crítico con la posición inicial del ministro de Cultura, porque me parece que era un error en un momento de tanto nervio decir lo que dijo, inmediatamente corrigió, se rectificó, y yo creo que es muy bueno rectificar y reconocer cuando uno se equivoca, porque todos tenemos, y mucho más en momentos de urgencia, las razones para equivocarnos, y creo que han elaborado un paquete de medidas que yo sí he tenido tiempo de ver en profundidad, incluso de analizarla con bastantes compañeros, en este caso sobre todo del sector audiovisual, porque no he tenido tiempo de hablar con otros de otros sectores, esto fue ayer, pero sí tengo que decir que hay ahí se apuntan algunas ideas que son muy interesantes, porque se hace una serie de medidas, sobre todo en el capítulo 1, si no recuerdo mal, que son medidas de ayuda social, vamos a llamar, ¿no? De ayuda personal, de ayuda a la gente que lo está pasando muy mal en este momento. Es verdad que ha habido muchísimas cancelaciones, todas las cancelaciones del mundo, de espectáculos. A mí me han tocado cancelaciones, me han tocado pérdidas de estreno, como hablaba ya antes, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero la gente del flamenco, para qué decir, la gente de las artes plásticas, de las artes escénicas, todo el mundo ha tenido muchísimos problemas, la Feria del Libro, mil cosas, ¿no? Pero hay un capítulo que se dedica, importante, que se dedica a eso, pero para mí lo más importante que hay, es la línea en la que yo creo que deberíamos seguir, es en una suerte de ayudas que podrían ser un anticipo de un largo plazo. Ayudas que son ayudas de incentivo, sobre todo de ayudas de incentivo, de apoyo más formal y más intenso al mecenazgo. Yo creo que por ahí van mejor los tiros. Nosotros no queremos subvenciones. Realmente no se trata de que este mundo deba vivir de subvenciones. Precisamente esa desafección es la que nos ha provocado depender muchas veces de las subvenciones. Y lo digo desde la perspectiva de un sector de la cultura que forma parte de una industria, ¿no? Y entonces quizá ahí está mucho más claro. Es decir, que hacer una película vale mucho dinero y no te lo van a dar las subvenciones, lo tienes que conseguir del público. Pero en muchos otros casos, yo creo que también en el sector del libro ya hemos visto unas cifras muy interesantes sobre lo que aporta el sector del libro. Hay distintas cosas, pero me parece que está muy bien que se añadan una serie de medidas de apoyo a la sociedad de garantía recíproca, incorporándole dinero en su presupuesto para avales, para ayudas de crédito ICO, que son elementos del mundo de la industria que deben estar en la cultura, si queremos realmente que ésta se convierta en lo que yo creo que debe ser, que es un motor
dentro de lo que es una sociedad avanzada del siglo XXI y que deja de mirarse en ese siglo XX que también nos ha ido relatando Reinaldo, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el que todos somos mucho más adultos, ya no es la época en la que yo empecé, que no sabíamos ni por dónde nos venían y era todo como inventarnos, ya hay muchas cosas inventadas y podemos fijarnos en las que funcionan para que esto vaya de otro modo. También creo, y además me alegra que lo haya sacado Fátima, también creo que nos estamos chocando de frente con un problema que es la ley de administración y de contratos administrativos. Eso no funciona en la cultura, no puede funcionar. No se puede obligar a las instituciones, no se puede obligar a que contraten solamente hasta 14.000 euros al año a una empresa, porque es que eso es hundir las pocas empresas que hay. En Granada no sé cuántas empresas podemos estar en el sector cultural, pero yo me imagino que para que una institución pueda contratar a empresas, se va a encontrar con un montón de problemas primero, para que el presupuesto con que dota esa empresa o el proyecto de esa empresa tenga realmente la entidad que debe tener, y por otro lado, a que el año siguiente no va a poder hacerlo. Es que legalmente no puede hacerse. Entonces yo creo que tenéis que pensar seriamente en cómo analizar que efectivamente el dinero público es un dinero que debe estar perfectamente gastado, absolutamente medido y fiscalizado, pero que hay que tener un poquito de cintura a la hora de tratar a cada uno en función de lo que representa y de lo que supone. Por tanto, me parece que esa es un adelanto de lo que... por tanto, yo hacía como un análisis en tres etapas, que me parece que estamos en lo inmediato, y en lo inmediato, el otro día en la reunión de Diputación adelantaban los actores culturales que viven del corto plazo, es decir, no olvidemos que hay gente en el mundo de la actuación, de las artes escénicas, de las artes musicales, que no le entra nada, o sea, desde el día que se metieron en su casa no les entra absolutamente nada, que no han estado contratados, que algunos ni han cotizado, es decir, estamos hablando de gente que está pasándolo muy mal. En ese sentido, las peticiones que se le hacían a Diputación y que yo hago extensivas al resto de las instituciones, aprovechando que me dais esta oportunidad, es la idea de mantener los presupuestos del año 2019, de que no se pierda ni uno de esos euros que se iban a dedicar en 2019 a cultura, que se ejecuten en el momento en el que se puedan celebrar esas actuaciones o esas obras o lo que fuera, aunque sí con la petición de que con todas las salvaguardas que sean pertinentes se puedan adelantar contratos y se puedan adelantar pagos a esos creadores que si no se encuentran en una situación realmente nefasta, ¿no? Y desde luego que ese presupuesto de 2019 se sume y no se elimine presupuesto de 2020. O sea, perdón, de 2020 no se elimine presupuesto en el futuro 2021. Respecto al asunto del medio plazo, yo creo que, y me ha preocupado siempre, yo creo que lo he hablado alguna vez con Reinaldo y con algunos de vosotros por lo menos, a mí me preocupa mucho el tema de la infraestructura. Yo creo que Andalucía hizo un esfuerzo gigantesco para dotarse de un montón de infraestructuras que están muy bien, y además descentralizar esas infraestructuras y conseguir que muchos pueblos que no tenían ese acceso pudieran tenerlo. Pero yo creo que no estamos en el momento de las grandes infraestructuras ahora mismo. Yo creo que a medio plazo una infraestructura tiene por lo menos 3 capítulos de coste importantísimos, que son uno para comprar el terreno, construir y equipar esa infraestructura, un segundo coste que sería el personal y mantenimiento, y un tercer coste que es el de programación. Y resulta que estamos viendo que las infraestructuras que se han generado, en muchas de ellas, se puede llegar incluso al segundo, que se puede incluso llegar a tener a veces, no siempre, personal y mantenerlo, pero muchas veces lo que no hay es dinero para programación. Entonces yo creo que hay que revertir, por lo menos en este medio plazo, esa política. Yo, sinceramente, salvo en los temas de patrimonio, que me parece
que es absolutamente esencial que se mantenga la conservación del patrimonio y se mejore, pero en temas de infraestructuras culturales creo que, y es una reflexión personal, pero yo echaría el freno un poco y creo que deberíamos dedicar ese esfuerzo a otros capítulos más urgentes. Y luego, una última cuestión sería el tema del largo plazo. Vamos a ver, yo el otro día le proponía a Fátima y a Pepe Entrena y al resto de compañeros la idea de generar un laboratorio cultural de Granada. Y ya desciendo al terreno de la cultura granadina. Yo creo sinceramente que estamos acostumbrados, yo he estado acostumbrado durante muchísimos años a que me llaméis para, antes de unas elecciones, participar de una serie de reuniones en las que hiciéramos propuestas culturales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sería mucho mejor acogido y se trabajaría con mucha más serenidad si no estuviera atado a momentos electorales. Es decir, que mi propuesta es que se cree, que consigáis, además con otras instituciones, que se cree un laboratorio de análisis cultural de Granada para hacer propuestas a largo plazo. Es decir, que en los próximos años, y yo no hablo del 2031, que para mí es una entelequia, en 2031 probablemente estaré chocheando más de lo que ya chocheo y no me importa nada, pero y además no he participado de nada de ese proyecto, pero creo que hay algunos elementos fundamentales que se podrían analizar, es decir, ¿cuál podría ser el proyecto de Granada en los próximos 5 años? ¿Qué elementos son los que nos pueden unir? ¿Qué puede conformar un paquete de proyectos que además, ya que, como yo estoy como Reinaldo, yo no creo que debamos ligarnos excesivamente al turismo, pero ya que el turismo sí son cosas de comer, pues intentemos hacer proyectos culturales que sirvan también para hacer que la gente venga a Granada en el largo plazo. En el año, hablo de largo plazo, hablo de finales de 2021, 2022, 2023. Yo creo que si somos capaces de detectar 4 o 5 grandes proyectos multidisciplinares para ese tiempo, habríamos conseguido algo realmente muy útil. Y me callo ya porque, bueno, en ese laboratorio yo lo que propongo es que no sea un laboratorio de arriba a abajo, sino que sea un laboratorio como mínimo paritario, es decir, que haya un representante profesional elegido por cada uno de los sectores, uno de las plásticas, otro de literatura, otro de escénica, etcétera, y que pudiera ser representativo. Ya. Muchas gracias, José. Si os parece, pues dejamos unos minutos para que, en base a los temas que han salido, podáis dialogar entre vosotros. No sé si alguien quiere comenzar. Sí, pues puedo comentar yo algunas cosas en concreto que me preocupan de la actualidad, y es la postura que la Junta de Andalucía y la Consejería de Cultura está tomando en algunos aspectos. Por ejemplo, se han reformado un montón de leyes de un golpe que precisamente están recurridas en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, y que afectan también al patrimonio. Por ejemplo, las obras menores en un palacio que se ha declarado bien de interés cultural se pueden hacer sin pasar ya por ninguna comisión de patrimonio directamente, con lo cual se van a producir muchos desmanes en el patrimonio porque se le quita la protección que tenía. La consejera de Cultura ha dicho también que va a cobrar por entrar a los museos y a las instituciones, pero no solo que va a cobrar por entrar a las instituciones, sino que va a alquilar las instituciones, que las va a alquilar y una persona o una empresa que tenga dinero las va a poder alquilar para hacer una cena, para hacer un catering o para celebrar una boda o una primera comunión. Eso es tremendo. Tenemos el ejemplo del Palacio de las Córdobas de Granada, que es el archivo municipal, y bueno, como la celebración de las bodas tienen amargados a todos los que trabajan en el archivo en un riesgo tremendo hasta de que se pueda quemar con las cocinas debajo del archivo, sin poder hacer actividades culturales, sin poder apenas abrirlo al público porque los conserjes tienen que descansar
las horas que hacen hasta las 2 de la mañana, teniendo aquello abierto para las celebraciones, y bueno, que es una utilización del patrimonio que no es compatible, que va en contra de los principios de la educación, de la investigación del patrimonio. Otro tema también muy preocupante es que la consejera de Cultura ha dicho que va a destinar $500.000 de euros a compra de obras de arte. Eso está muy bien, pero ahí hay que concretar a quién le van a comprar esa obra de arte. Si va a ser a los 4 divinos de su clientela, no hemos hecho nada. Tendría que especificar que realmente esa ayuda va a haber un apartado para los jóvenes creadores, va a haber un jurado externo que controle ese tema, igual que en la restauración de patrimonio. El patrimonio de Andalucía y de los pueblos de Andalucía necesita un gran esfuerzo. ¿Y qué ha anunciado la consejería? Pues que va a hacer un gran esfuerzo en restaurar el patrimonio de las cofradías de Semana Santa, que ciertamente tienen un patrimonio importante, pero que todo eso debe someterse a convocatorias públicas con jurados de profesionales externos que puedan velar por eso. Habría que pedirle también a la Junta de Andalucía que haga una convocatoria de ayuda a proyectos artísticos, a proyectos que se puedan realizar y que no solo sean obras ya realizadas para exponer, sino que se puedan esos proyectos ir trabajando, porque es una etapa de crear para después poder ofrecer esas creaciones. Y esa creación tiene que tener un cauce de ayuda que ahora mismo no lo tiene. Yo, ante la actitud que está tomando la Consejería de Cultura, la verdad es que estoy muy preocupado porque hay elementos que me parece que son muy preocupantes y que también como partido y como oposición en el Parlamento de Andalucía creo que deberíamos de actuar. Gracias. Bueno, comparto y suscribo fundamentalmente todo lo que dice Reinaldo, porque la verdad es que estamos viviendo unos momentos muy críticos, ¿no? La verdad es que a José Sánchez Montes dice que no le preocupa en absoluto ese 2031 de la capitalidad cultural, pero es que yo creo que a nadie de los que habla de esa capitalidad cultural tampoco le importa, porque no hacen nada más que reunirse para hacer fotos donde no se habla absolutamente de nada y donde no se planifica absolutamente nada. Para poder hacer una candidatura de una Granada, de una capitalidad cultural al 2031, que no me parece mala idea, mejor ser capital cultural que otra cosa, que también se le puede ocurrir y nada apropiada, debería precisamente de hablar con aquellos que tengan cosas que decir en el ámbito de la cultura. Y no pues para llegar a organizar reuniones sectoriales donde llama a una persona y viene, suelta su charla 2 horas y se va. Ese laboratorio del que hablaba José Sánchez Montes, referido al ámbito cultural de Granada, pues sí podría seguramente hablar y a largo y mediano plazo, podría ir enjaretando una serie de actividades y una serie de proyectos interesantes para esa capitalidad o para Granada como una sede cultural de primer nivel, ¿no? Y que sobre todo, pues bueno, ese turismo que tan buenos momentos nos ha dado en cuanto a visitantes y demás, ingresos económicos, todo susceptible de mejorar, que no es que yo me guste ese turismo masivo, pero reconvertir ese turismo masivo en un turismo con un fondo cultural. Que creo que lo tenemos, es decir, creo que lo tenemos. Y en Diputación estamos barajando y estamos trabajando en ese universo Lorca y en ese contenido lorquiano cultural, que no es solamente venir y llenar las calles y los bares y las tapas y demás, que también está bien, pero que la gente venga y que la gente disfrute de nuestra cultura, de estos personajes queridos, tanto del poeta como de nuestro monumento, por supuesto, y de otras tantas cosas que puede ofrecer nuestra provincia. Y a mí me preocupa el que las personas que tienen que gestionar este dinero público y este potencial que ahora mismo tenemos estén preocupados más de la fotografía y de la deslealtad hacia otras instituciones que en preocuparse verdaderamente por qué planificamos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Eso es un error que Granada lo va a pagar. Granada lo va a pagar. Y en Granada estamos todos, seamos de la provincia, seamos de la capital, seamos de todo. Y los gestores culturales, los empresarios, los creadores, los que se buscan y llevan buscándose, y como decía José Sánchez Montes, llevan 35 años trabajando en esto,
difícil horizonte, porque yo creo que no han entendido absolutamente nada, ni la Junta, ni el Ayuntamiento, y ahora nos están dando la talla. Yo no digo que otros la estén dando ni nada. Me gusta que cuando no se da la talla y se equivoca, hemos visto rectificaciones y hemos visto encima de la mesa 700 y pico millones de euros. Ojo, ¿eh? Me gustaría ver eso en otros ámbitos, porque que yo sepa de la Junta de Andalucía absolutamente nada, cuando verdaderamente son los que tienen las competencias, son verdaderamente los que deberían de sacar esos concursos de concurrencia competitiva donde los creadores nos pusieran su talento a nuestra disposición. Ballet, música, películas, libros, comprar esas obras de arte, de plásticas. Por supuesto que tenemos un elenco de artistas en Granada, de la Facultad de Bellas Artes, como en ningún sitio, pero ¿a quién y cómo? Es decir, no queremos subvenciones, queremos dinero para la creatividad, para que nos pongan encima de la mesa proyectos interesantes, que van a formar seguramente esa Granada del 31, del 21, o sea, pero esto yo creo que ahora mismo esto es un pollo sin cabeza. Un pollo sin cabeza, pendiente de los titulares de los medios de comunicación, y que cuando te dan el titular y te metes en la noticia, no hay nada. Al contrario, si hay es deslealtad. Y a las pruebas me remito de lo último que ha pasado con el Festival de Música y Danza, que en el seno del Consejo Rector se dice que no se puede hablar de fechas porque estamos en un estado de alarma y que lo que queremos es hacer el festival sí o sí por el bien de la gente, por el bien de la cultura, por el bien de los profesionales de la cultura que van a participar en ese festival, y lo decimos todas las instituciones, y que cuando resulta que salimos de ese Consejo Rector nos encontramos el titular y el alcalde de Granada ya dice las fechas. ¿Pero qué fechas si el Consejo Rector todavía no ha dicho nada? Si tenemos que esperar a que el estado de alarma termine para poder ultimar y para poder terminar de organizar. Con gente así no vamos a ninguna parte. No vamos a ninguna parte. Y nos lo ponen muy difícil, porque si no tenemos a alguien con un timón fuerte en nuestra comunidad autónoma, pensando en remar hacia, sino en dar paletazos con el remo, y aquí en Granada, en el ayuntamiento, más de lo mismo, lo tenemos muy difícil. Y, por supuesto, cuando hablamos de leyes y ese encorsetamiento, hablamos de que verdaderamente tiene las competencias en el sector cultural en nuestra comunidad autónoma. La Diputación puede hacer mucho por nuestros pueblos y por la cultura de nuestros pueblos. Que pocos están construyendo ya infraestructuras porque no hay, pero es verdad que tampoco tienen dinero para dotarlo. Tampoco tienen dinero para tener una buena programación. Si de eso nos ocupamos nosotros, que es nuestra competencia, otros se tienen que ocupar de la suya, no de comprar obras de arte amiguitos. Y creo que lo vamos a tener muy, muy difícil, ¿eh? Sí, no sé si decir algo más, porque creo que sería más útil que preguntaran otros, pero bueno, yo lo que desde la perspectiva del ciudadano que no milita en ningún partido, lo que sí creo es que habría que encontrar ese mecanismo de alguna manera que hiciera que pudiéramos converger las distintas instituciones para plantear un proyecto que, insisto, que no sea de arriba para abajo. Es que yo creo que muchas veces nos hemos inventado el milenio del Reino de Granada, unas cosas muy, muy grandilocuentes, pero que luego no descendían a lo que podían ser propuestas creativas, ¿no? Sino que se hacía la propuesta institucional de un gran evento y a eso se iban incorporando cosas. Yo creo que eso es el principal error para mi gusto. Solo eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Hago de nuevo una petición a posibles palabras que quieran entrar, ya tenemos un par de ellas, pero yo sí quería aprovechar esta vez para hacer una pregunta, bueno, más que una pregunta, un comentario, ¿no? La verdad que coincido plenamente con lo que plantea José en torno a esa idea de laboratorio. Yo creo que estamos faltos de nuevos relatos y de nuevas
epistemologías para generar innovación y propuestas en política y yo diría además particularmente en nuestra ciudad. En ese sentido, por la labor bueno, tengo yo oportunidad de desarrollar en la universidad, el enfoque de laboratorio, de innovación ciudadana, de innovación pública, es algo que estamos trabajando muy profundamente y creo, sin lugar a dudas, que tenemos que apostar por enfoques de este tipo, que supone salir para todas las instituciones y para todos los partidos de su zona de confort. El articular espacios que sean espacios sistémicos para generación de esa innovación, de esas propuestas, que no vayan al hilo, como planteaba José perfectamente, coincido contigo en eso, ¿no? Que no vayan al hilo de los impulsos de una campaña que hay que realizar o de un último sprint en el que hay que movilizar talento para tener esa idea. No, necesitamos que esas innovaciones puedan estar encima de la mesa de forma sistémica para cuando las necesitemos, ¿no? Y en ese sentido, el papel, por ejemplo, de la universidad yo creo que es fundamental también, porque tenemos una capacidad de movilizar esfuerzos tanto de estudiantes como de investigadores, como de creadores brutal. Nosotros en universidad nos estamos repensando para ver de qué manera podemos transferir mejor conocimiento al sector público, para ver de qué manera la universidad puede actuar a través de ese conocimiento en un articulador y promotor también de mejores políticas públicas, ¿no? Y yo creo que puede ser un elemento que también pueda catalizar el que haya un proyecto al menos a medio plazo, ¿no? Al margen de estas cuestiones, por poner un caso, estos últimos días he tenido conversaciones por mi actividad también en la universidad con gente que está trabajando desde Cámara de Comercio desde hace ya tiempo un proyecto que he empezado a conocer ahora sobre un poco la marca, a mí no me gusta llamarlo así, ¿no? Pero la identidad Granada, y lo primero que me manifestaron, y coincido en ello, es que necesitamos algo que no tenga, ¿cómo decirlo?, protagonismos políticos de ningún tipo, porque si no, no somos capaces en esta ciudad, para cosas que necesitamos ya como el agua, tirar para adelante. Que el liderazgo y la capacidad que tenemos de articular estos proyectos no es necesario manifestarlas en una fotografía o como comentaba ya ahora el alcalde, anunciando unas fechas por querer apuntarse un titular. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar política desde enfoques mucho más cooperativos, enfoques mucho más colaborativos y menos competitivos. El problema de esto es que si no todos juegan a lo mismo, alguien dirá, bueno, pues si otro rompe la baraja, ¿por qué no la rompo yo? Pues bueno, tendremos que ser también innovadores y generosos en cuestiones de este tipo, porque, bueno, desde un punto de vista ciudadano creo que podemos caer en una desafección importante y desde el punto de vista de nuestra ciudad y de proyectos, ¿no?, vinculados a Granada, yo creo que tenemos un déficit que además se ve cuando comparamos con respecto a otras capitales que han sido capaces de articular proyectos a más largo plazo desde hace ya varias décadas. Y bueno, simplemente comentarte eso, José, que no tenía, vamos, no conocía esa propuesta, pero que también desde universidad a mí me encantaría poder charlar contigo y plantearte justamente buena parte de los proyectos que hicimos nosotros para intentar ayudar a planificar cómo podía ser esa creación del proyecto de capitalidad cultural. Un proyecto de capitalidad cultural que creo que no debe estar centrado exclusivamente, y diría que ni siquiera principalmente, en conseguir la capitalidad, sino que el propio proceso sirva para que la ciudad unifique posturas y genere un proyecto estratégico en torno a la cultura y en torno a otras cuestiones, pero no centrado en grandes factos, sino centrado en el abajo arriba, en todo el talento que tenemos aquí en esta ciudad y que es necesario articular y potenciar. Bueno, perdona que me he extendido yo, aprovechando la moderación. Bueno, pues si os parece, doy paso a algunas palabras que tenemos por aquí. María de Leiva, yo no sé si ha dejado aquí un comentario, pero... lo leo tú, perdón. Sí, decía María de Leiva, sería el momento de desarrollar el Estatuto del Artista, que ayudaría a definir los derechos de los trabajadores y sus obligaciones legales. Esta es una medida que no requiere recursos,
que como mejora legislativa ayudaría a ordenar esta crisis actual. Dejamos también esa pregunta ahí y pasamos la palabra a Concha, que quería preguntar. Sí, yo quería preguntar, vamos a ver. Yo es que creo que en Granada hay la plataforma esta cultural, ¿no?, que ha habido siempre, está estructuralmente está dañada, que estructuralmente es estaba en un estado de emergencia antes del coronavirus, ¿no?, y antes de nada. A veces tiene como oleadillas, ¿no?, bajo mi punto de vista, que casi siempre coincide con la gobernanza de la izquierda, ¿no? Tiene cosas, bueno, pues que se van haciendo y, bueno, la última experiencia que tenemos en Granada Capital, pues cuando entró el equipo de Paco, con María al frente de Cultura, pues es que hubo un cambio radical en la ciudad, ¿no? Pasamos de una ciudad de cofradía y gris, no sé cuánto, a tener una ciudad un poco más alegre, ¿no? También estábamos gobernando desde la Junta de Andalucía y también, pues, no sé, yo nunca he visto la Alhambra tan estupenda como la vi también con Reinaldo al frente. En fin, que se nota mucho, ¿no?, esa manera de gobernar y que se tiene un poquito más en cuenta. De todas formas, siempre como la niña, la cultura es como la niña fea de todo, ¿no? Porque tenemos otras emergencias. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo cosas como que son mucho más, como mucha más emergencia, ¿no? Pero yo quería, porque, en fin, es una ciudad y una provincia, ¿no?, que tiene tanto patrimonio, tanto talento, tantos profesionales, tan maravillosos y tan increíbles, ¿no? Dentro no sé cómo no hemos sido capaces, ni siquiera desde nosotros, ¿no?, porque también hemos hecho barbaridades cuando hemos estado gobernando, ¿no? Algunas cosas se me ocurren, por ejemplo, el kiosco de las titas, en fin, y otras cosas, ¿no? Y eso que queríamos hacer de la ópera, que tanta falta nos hace, bueno, que se han hecho muchas cosas en el mundo de la cultura así muy modesta. Pero yo a mí me gustaría que me contarais vosotras un poco, porque estáis más dentro, ¿no?, de la gestión, y tú también, José, ¿cuáles son realmente las dificultades? Porque ¿por qué estructuralmente una ciudad como Granada, con esta cultura tan impresionante, ¿no?, arqueológica, de talento, tenemos el poeta, ¿no?, tenemos los pintores, tenemos tenemos un montón de cosas, ¿no?, que hemos sido capaces de poner en marcha? ¿Por qué siempre está sujeta, ¿no?, a esta, no sé yo si es que las políticas públicas la ahogan o no se hacen bien? Bueno, ahora ya, ¿para qué lo vamos a contar, no? Y después de esta crisis, pues yo creo que la cultura, pues claro, ha salido y sale, y es una cosa importante, yo lo oigo por ahí, porque los artistas y las artistas, algunas no pueden comer, ¿no? Entonces está dentro de esa emergencia también, digamos, económica, ¿no? Pero no la vivo ni la siento yo como que puede ser el tirón, uno de los tirones importantes de desarrollo de Granada y su provincia, ¿no? Como la tecnología, por ejemplo, ¿no? Quería que me contarais un poco por qué creéis vosotros que esta manera de pensar esto no arranca nunca con lo ricas que somos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Concha. Pasamos ahora la palabra a María de Leiva. No contesto, ¿puedo contestar? Sí, bueno, si quieres entra, sí, perfecto. No, solamente contestarte, María. Concha, en mi perspectiva, se me acopla desde mi perspectiva, el problema es que no hay una línea de trabajo. No sabemos cuál es la hoja de ruta. José, mira si es el otro ordenador que tiene ahí. Porque yo lo tengo desactivado. ¿Se me oye ahora? Vale. Decía que para mí es que no hay una hoja de ruta. Yo creo, hay un ejemplo muy bueno que es el del audiovisual en Andalucía. Era época de la que Reinaldo era directora general y hubo una directora general entonces, Elena Angulo, que llamó a un grupo de profesionales
y les pidió que diseñaran, yo tuve la fortuna de estar entre ellos, que diseñaran una estrategia para el audiovisual andaluz. En ese momento se elaboró una estrategia, se elaboraron líneas de incentivos, líneas de desarrollo, se creó toda una estructura que sigue funcionando, no sé, Reinaldo, 20 años después casi, que sigue funcionando y que ha generado que el audiovisual andaluz esté considerado ahora, antes cuando íbamos a los Goya, cuando iban a los Goya, había 4 o 5 andaluces y ahora mismo el 30% de la sala está llena de andaluces y son súper premiados. Ahí hubo una estrategia cultural muy formal y muy seria a la que se aportaron recursos y líneas de trabajo. Yo creo que eso es lo que nos falta en Granada. Sí. Perfecto, muchas gracias. María. Sí, un momentillo. A ver. Hola, bueno, mirad, yo era en referencia a lo que ha dicho Fátima a lo que ha dicho Fátima de del Consejo Rector del FIN del otro día. Yo pienso, María. que sería necesario que, si no es cierto lo que ha salido en prensa... A ver, María, un segundo, te silencio un momento. Parece que debes de tener 2 ordenadores conectados porque hay uno que se está acoplando, entonces se te escucha doble. Mira a ver si tuviera alguna salida de sonido que pudiera estar ahí también metiéndose. A ver. Si puede volver a activar el micro y probamos. Te lo activo yo. ¿Ahora? Ahora, bien. ¿Me oís? Sí. Venga. Pues mira, era en referencia a lo que ha contado Fátima del FIN, del Festival Internacional de Música y Danza. La verdad es que a mí, cuando lo he leído en prensa, pues me ha extrañado muchísimo esas medidas, vamos, que se hable ya de que se va a hacer la fecha, dando fechas en prensa, y porque yo creo que no estamos preparados, y además un festival de esa catadura, por la distancia de seguridad, por los espacios, no dicen nada, en qué contenedores culturales, perdóname esta palabra que me gusta, bueno, en qué espacio se va a desarrollar este festival. No dicen nada, y claro, y ella ahora, pero es lo que hemos leído en prensa. Tened en cuenta que nosotros, lo que la prensa de Granada, la local, está totalmente mediatizada por el PP y por Ciudadanos. Entonces, nosotros es lo que ellos dicen, si no tenemos otro acceso, pues no lo tenemos que creer. Entonces, yo creo que si no es cierto, el Consejo Rector, o parte del Consejo Rector, o alguien del Consejo Rector, tiene que salir a desmentir las palabras del alcalde. Porque esto es lo que estamos viendo. Este señor es como es y quiere hacer una bandera de la cultura, pero no tiene ni idea de cultura, y además ni está ni se le espera con los agentes culturales ni con el mundo de la cultura en Granada. Él está a sus cosas, vamos, la concejala de cultura, yo pues, he hecho los balcones del Día de la Cruz, es lo que ha hecho en todo este tiempo del confinamiento. No se ha hecho otro trabajo. Entonces yo pienso que porque mira, aunque sean las entidades, las administraciones central y la autonómica, las que dirijan más o menos, como ha hecho el Ministerio, pero donde se ejerce la cultura es las entidades locales, y son las entidades locales, los ayuntamientos. Claro que es difícil, porque aquí en Granada pues, hay muchísimos ayuntamientos pequeños y eso que hay, como dice Fátima, yo lo entiendo porque ya he gobernado y yo he estado con ella en muchas cosas, en muchos actos, pero es ahí donde se refleja la cultura, y las entidades locales tienen que tomar aquí participación porque es donde llega, es de donde se hace, donde llegan los recursos, desde donde mayormente se hace la cultura en todas las ciudades, de las entidades locales. Ya está, no digo más. Solo pedirle eso, que cuando nosotros ya no estamos, pero bueno, que cuando haya algún disparate de estos, como lo que ha salido hoy en el periódico, pues que se desmienta por parte del resto del Consejo Rector, que está la Junta, está el Ayuntamiento, pero está la Diputación también, y está la Universidad, y bueno, la Alhambra también es de ellos ahora, pero bueno. María, te comento para claro una cosa. No se trata tanto de que sea verdad o mentira, porque en el Consejo Rector se habló de que si todo iba bien y se podía, esas eran las fechas. Lo grave de este señor no es que diga una verdad o una mentira, que es verdad que se habló eso,
Lo grave de este señor es que en el propio seno del Consejo Rector se dijo que hasta el 20 de mayo que se tenga otro Consejo Rector y desaparezca el estado de alarma para que esto no sea una frivolidad o una manera chunga de presentar un festival, que todo el mundo chitón, porque lo mismo que se baraja y se está trabajando para que sea del 9 al 26, pues a lo mejor no puede ser del 9 al 26, sino que tiene que ser del 15 al 30, por ejemplo. Y entonces la deslealtad no es que sea mentira lo que se dijo y se habló y se barajó de esas fechas. En el caso supuesto de que haya garantías para todos, para los artistas y para los que vamos a ir a disfrutar de los espectáculos, con las medidas correctoras que las autoridades sanitarias nos impongan. Entonces, lo peor de este asunto no es que él haya mentido sobre las fechas, que no. Lo peor es que allí, la directora general de INAE y todo el mundo, tanto la rectora como yo, y el propio director, se dijo que no se iba a hablar todavía de fechas a la opinión pública porque hay muchas cosas todavía pendientes y hay todavía que reorganizar muchas cosas. Pues este señor sale y dice que sí, que las fechas son esas. Vamos a ver si ahora esas fechas son o si al final tiene que ser otra fecha. Yo lo entiendo, ahora eso tiene que hacer la foto, que es lo que hablabais antes. Claro. Y no ha hecho nada en estos 50 días de confinamiento, no ha hecho nada por la cultura. Entonces pilla ahí un resquicio para salir a informar. Pero claro, entiendo que es una deslealtad total, pero que por eso, porque es un desleal, hay que salir, pues el mismo director o la directora del INAE o quien sea, a decir, mire usted, esto es una posible fecha, pero no darlo por hecho porque la gente está diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Si a Granada nos han quitado los grandes eventos, nos han quitado, salimos, no partimos de la fase 0, nos han retrasado la fase 0 y ahora salimos con estos avances y con estos titulares, pues todos son futuribles, María. Todavía no sabemos ni en qué fase estamos ni en la que vamos a volver. Ni si vamos a pasar o no vamos a pasar. Todos son futuribles. Pero que me refiero, pues eso, que efectivamente tenemos un problema de poder construir una estrategia y de poder construir una estrategia cultural pues con personas de este talante que no piensan en el mundo de la cultura ni en la estrategia, piensan en otra cosa y nos lo están demostrando todos los días. Entonces, yo a lo que me refiero es que hay una dificultad añadida porque siempre hemos procurado, yo he formado parte y formo parte del Centro Lorca, con todos los problemas que ha tenido y que tiene el Centro de Lorca, he sido y he representado a una administración leal, con mis más y con mis menos, pero nunca he dicho nada que pudiera perjudicar al centro ni a las decisiones que se tomaban en el seno del centro. Y sin embargo, pues ahora estamos totalmente desnudos ante una persona que lo único que busca son titulares. Y verdaderamente, pues eso perjudica a poder conformar, que es verdaderamente nuestro problema, haciendo un poco mención a lo que nos comentaba antes Concepción, una estrategia que nos guíe en todos los niveles y en todos los sectores para poder sacar adelante lo mejor de nuestro aspecto cultural y de nuestras posibilidades, que son muchas, que tenemos más de 100 familias que viven de flamenco solamente en Granada, que tenemos 100 y pico compañías profesionales de escénicas, que tenemos gente del cine como Sánchez Montes, mucha gente profesional queriendo crear y queriendo trabajar y que no pueden. Y que tenemos, bueno, pues un amplio espectro de pintores, plásticos, escultores. Es decir, es una cantidad de gente creando cultura y por eso digo que no podemos. Desde las entidades locales, eso tendría que llevarse desde las entidades locales. María, que tú eres, vamos a ver, María, yo creo que lo dije al principio, es decir, ¿tú qué crees que puede gastar un pueblo como, no te voy a poner un ejemplo muy lejano, como Alfacar en cultura? ¿Tú qué crees? Por eso en los presupuestos hay que exigir claro, claro. Es decir, las estrategias y toda la administración que lleva detrás, que tú y yo la hemos padecido. Las estrategias tienen que estar por encima de eso. Las necesidades, por supuesto, tienen que ir encaminadas a que en cada rincón de Granada pueda haber esta creación y llegue esta cultura tan esencial para el ser, ¿no? Pero la realidad es que los ayuntamientos disponen de pocos medios, nos llega una parte muy pequeña de esos presupuestos a nivel nacional
y a nacional y no solamente del pie, sino también de lo de la Junta. Es decir, que estamos hablando de que nos llega algo muy residual para podernos mantener. Apenas con nuestros impuestos podemos pagar lo que necesitamos dar a la población, y las políticas con mayúsculas y las que tienen que fomentar el consumo, la creación y que la cultura llegue a todos los rincones, no son los ayuntamientos pequeñitos de Granada provincia. Estamos hablando de quien tiene que ejercer la competencia, son las administraciones potentes. Disculpadme, vamos a dar una palabra más que tenemos porque se nos va las 2 horitas. Pedro Martínez, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Bueno, pues yo en primer lugar quería dar las gracias a los ponentes y a Esteban porque, bueno, pues estas charlas promueven diferentes reflexiones y sobre todo un aprendizaje que yo por mi juventud, cuando voy a encender la cámara, ¿me veis ahora? Sí. Pues yo por mi juventud pues agradezco. Yo quisiera poner sobre la mesa una cosa que antes comentaba María, que creo que el estatuto del artista creo que es una cosa fundamental que el sector viene recogiendo desde hace bastante tiempo y creo que nos hubiera ahorrado mucho o por lo menos nos hubiera ayudado a soportar esta crisis cultural que ahora mismo padece el sector con el COVID-19. Y he apuntado aquí varias cosas. Yo soy partidario de lo que ha comentado José sobre el laboratorio cultural de Granada, pero incluso extrapolarlo afuera de Granada. Es decir, creo que la cultura tiene que tener un papel fundamental a nivel estatal, europeo sobre todo, pero sobre todo a nivel estatal, y creo que ese laboratorio cultural habría que extrapolarlo a algo estatal y, por supuesto, me refiero a que haya un pacto de Estado, aunque esto parezca muy difícil ahora con las posturas tan enfrentadas políticamente, sobre la cultura. Porque me da un poco de choque, me da pena que mi partido, al que pertenezco al PSOE, a Juventudes, pues muchas veces en ese discurso político no recogemos la cultura o no se recogen cuando hay época de elecciones no se recoge ese halo de cultura o ese discurso cultural. Bueno, y para ser breve, pues lo he llamado plan estratégico, quería hacer una reflexión y que vosotros como expertos en la materia de gestión cultural, pues me dierais vuestra opinión. En principio, el estatuto del artista, que ya lo he dicho, y creo que tiene que haber una formación pública y un plan de acción de talento que pasa por mejorar, sobre todo los conservatorios, pero no solo música y danza, sino también las artes escénicas como son las escuelas de artes escénicas de teatro y también las artes plásticas. Me refiero a que los conservatorios, la danza, el arte, creo que aparte que nos faltan infraestructuras, parte del apoyo de parte de la administración, ¿no? Creo que los conservatorios superiores o el medio, aquí por ejemplo en Ángel Barrios, que yo pertenezco al consejo escolar, siempre desde el ayuntamiento y nos hemos sentido un poco apartados. Nunca hemos tenido un apoyo así. Incluso en el Ángel Barrios, por ejemplo, hay 1.200 alumnos y está pensado el conservatorio para unos 600, 700. O sea, es un poco lo que hablaba Fátima de la infraestructura. Y también, pues, a la hora de ver en Europa el planteamiento que tienen sobre los conservatorios, ¿no? Tienen un planteamiento diferente, más homologable a universidades. Y segundo, pues bueno, también en tema empresarial y de gestión, yo soy muy nuevo en esto, pero recojo aquí, pues sobre todo a la hora de tributar, a la adaptación de periodos, porque hay gente, yo por ejemplo conozco, bueno, me muevo más en el sector musical, que son autónomos durante un tiempo, pero otra parte del tiempo o no están dados de alta como autónomos o simplemente son asalariados, son trabajadores por cuenta ajena. Y también sobre la catalogación de fuerza mayor, y que las administraciones públicas tengan una intervención sobre los contratos ahora que se han anulado todos los festivales, no sé, todos los festivales de música, todos los festivales teatrales ahora mismo se han quedado ahí con algunos contratos que se han firmado y no se van a poder realizar, o incluso que todavía no se han firmado esos contratos. Y bueno, esa era mi reflexión, haciendo hincapié en el estatuto del artista y sobre todo lo que habéis comentado de la ley de contratos administrativos que ha comentado Fátima y José Sánchez, pues para los ayuntamientos y para las administraciones, creo que es fundamental. Y nada, mi humilde opinión y gracias por escucharme. Muchas gracias, Pedro. Vamos a pasar ya a lo que serían las intervenciones finales por parte de los ponentes, de los invitados.
recoged aquí todo lo que queráis de lo que se ha dicho y bueno, pues intervenid en el orden que queráis y ya vamos cerrando, si os parece. ¿Quién se anima? ¿Reinaldo, por ejemplo? Vale, venga. ¿Quién quiera? Algo para... Me parece muy interesante todo lo que se ha dicho y creo que también se habrá quedado personas sin poder intervenir por falta de tiempo. Pero bueno, lo que planteaba María de Leiva del Estatuto del Artista, yo creo que es fundamental. Se hizo el Estatuto del Artista en la anterior legislatura, pero hay muchas cosas que perfeccionar y que mejorar y yo creo que es el momento de hacerlo. Lo que planteaba Concha, pues también es muy interesante. Tenemos que pensar para que se pueda dar ese salto a esa cultura de esta nueva etapa. Y para eso, pues, como también dice Pedro y José, lo fundamental es tener las herramientas, tener esos laboratorios que puedan pensar la cultura a nivel granadino, a nivel autonómico y a nivel nacional y que realmente funcione y que puedan hacer esa planificación que es tan necesaria, porque entramos en una nueva etapa, son muchos los retos que hay, pero yo creo que entre todos podemos ser capaces de afrontarlos si nos ponemos a ello y si ponemos las herramientas necesarias para poderlo conseguir. Muchas gracias a todos por echar este rato aquí juntos. Bueno, pues yo me quedo a modo de conclusión con... Creo que cada uno que opinamos desde nuestros conocimientos, desde nuestro ámbito, y verdaderamente esto es un puzzle que entre todos debemos de intentar encajar, ¿no? Es evidente que hace falta ese estatuto del artista, es evidente que hace falta una estrategia para Granada porque estamos como pollos sin cabeza, y creo que el mejor favor que le podemos hacer a la cultura, que nos podemos hacer a nosotros mismos para que la cultura sea esa parte esencial en nuestras políticas, en nuestra vida, es que donde estemos intentemos mejorar y apliquemos ese sentido común y esas políticas, ¿no? Desde la Diputación vamos a intentar hacer un plan de choque a este sector cultural en todas sus posibilidades y también, según nuestras posibilidades, evidentemente, vamos a intentar conformar y darle forma a ese laboratorio en el que recojamos esas ideas y en el que podamos establecer una estrategia, sobre todo a largo plazo, no ya no pensando solamente en el momento y en esa necesidad que tiene el sector cultural de poder comer y en el medio plazo, sino a largo plazo, intentar dar una coherencia al proyecto cultural de Granada, una vez por todas, porque parece mentira y es que ni siquiera Lorca forma parte de esa realidad tan evidente, ni ese proyecto cultural tan importante de Granada, que esto ya es para cortarnos las venas, porque si vas a otros sitios y a otras ciudades, de Mozart, de Beethoven, de Kafka, esas ciudades están empapadas de ese talento y nosotros todavía no terminamos de conformar. Y creo que cada uno desde nuestro ámbito pues tendremos que echar y hacer un esfuerzo ingente en las posibilidades que tengamos a nuestro alcance de poder salir victoriosos de esta lucha, de esta crisis y de poner al sector cultural donde verdaderamente se merece, ¿no? Debemos de ser pioneros en eso, ya lo decía, hemos sido pioneros en otras cosas impensables y que luego todos se han subido al carro, es decir, los que votaban que no de algunas cosas, luego se han subido al carro de todo eso y creo que ahora tenemos la necesidad, la imperiosa urgencia de formar y que la cultura sea ese elemento esencial por el que todos tenemos que pelear. Cada uno en el ámbito de sus competencias. Los que están en Andalucía, tenemos componentes nuestros compañeros que están en Madrid que hagan también porque todo esto que hemos recogido aquí se pueda llevar a cabo, ¿no? Y se pueda ir andando. Y bueno, yo como responsable a nivel cultural de la provincia tengo ese encargo del presidente de establecer un borrador de medidas y de andar en esa estrategia de la que ya hablamos en su momento y que nos debemos a ella. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es todos remar en esa dirección y aprovechar todas estas sinergias y estos momentos donde afloran ideas buenas todas y poder intentar llevarlas a cabo cada uno en nuestro espacio. Así que muchas gracias por invitarme, Esteban, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras y a todos por pasar este ratillo aquí hablando de estas cosas. Gracias. Muchas gracias. José. Yo por terminar solamente primero agradeceros que me habéis dejado entrar en vuestra casa y en vuestras casas y
y deciros que quizá de esa posible idea de laboratorio, que a lo mejor soy muy insistente, quizás sea una buena iniciativa la de Esteban, que la universidad, que concita quizá una especie de aura más, de investigación, etcétera, podría ser una institución fantástica para ser la que invitara a todo el mundo a sumarse a una iniciativa así. Así que muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante y con unos posicionamientos bien fundamentados que nos dejan mucho que pensar y mucho que trabajar. Una suerte haber podido contar también con Fátima, que es responsable de todas estas políticas en la provincia, con Reinaldo, con toda su trayectoria y la gran labor que hace y que ha hecho también en el patronato, y por supuesto pues con José Sánchez Montes, al que yo creo que todos seguimos y que disfrutamos mucho a través de su obra cultural. Dicho esto, emplazaros a las sesiones que tendremos la próxima semana. Estamos trabajando para que el tema gire en torno a la salud, al modo en que tendremos que reconstruir un poco el sistema sanitario, las nuevas prioridades, cómo estar preparados para nuevos rebrotes de esta pandemia y para otras posibles crisis que puedan venir. Y igualmente, pues, abriros la puerta, como siempre, a que hagáis propuestas para otras sesiones y para seguir dialogando conjuntamente. De hecho, estas últimas sesiones que estamos haciendo pues nacen precisamente de las iniciativas de compañeros, compañeras que han planteado estos temas y han propuesto ponentes. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.